Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho. Hoy les voy a preparar un pollito como lo hacía mi abuela. Aquí tengo 2 kilos de pollo, 4 zanahorias, 4 papas, 2 chiles güeros, 6 jitomates, 2 dientes de ajo y una cebolla. Y también tengo pimienta negra y unas hojitas de laurel. Primero voy a echar el aceite a la cazuela para que se vaya calentando. Caliente el aceite, voy a moler un puñito de pimienta con sal. Ahora, ya que el aceite está caliente, voy a poner a sancochar el pollo. Y esto que molí se lo voy a poner ahí. Y aquí lo voy a dejar que se dore un poquito. Que está dando el pollo, voy a pelar la zanahoria y la papa para picarlas. Ahora voy a pelar la zanahoria. Ya ven que a mí solamente con el cuchillo me gusta pelarlos. Ahora voy a picarlas en pedazos grandes porque ya ven que la papa pues, pronto está y se pone muy cocida. Ahora voy a picar el chile. Le voy a quitar la semilla. Lo voy a rebanar así. Ya que se doró poquito el pollo, lo voy a sacar. Y aquí mismo voy a poner a la verdura que se sancoche poquito. Y el chilito también lo voy a poner aquí. Para que estén sancochados poquito y le voy a poner poquita sal. Aquí los voy a dejar un ratito para que se sancochen un poco. Ahora también voy a picar el jitomate en cuadros grandes porque también lo voy a dorar. La cebolla la voy a picar también grande. Ya también está lista, también la voy a sacar donde saqué el pollo. Ahora voy a poner el jitomate y la cebolla. Este lo voy a dejar poquito. Aquí también le puse el ajo para que se dore poquito. Lo voy a dejar tantito ahí, un ratito chiquito. Ya que está el jitomate lo voy a sacar y lo voy a dejar que se enfríe poquito para poder molerlo. Ahora voy a moler el jitomate. A mí me gusta freírlo antes de molerlo porque le da más sabor. Así queda bien sabroso. Voy a poner poquita sal y poquita agua para que no me salga tan aguado. Ahora voy a regresar todo lo que frí aquí mismo en la cazuela. Y aquí le voy a poner el jitomate ya molido. Más le voy a vaciar esta agüita.
Y le voy a bullir. Le voy a poner las ramitas de laurel. Y aquí la voy a dejar que hierva hasta que esté bien cocida la verdura. Y el pollo también que esté bien cocidito. Lo voy a tapar para que se cosa pronto. Miren, este pollo ya estuvo. Miren qué sabroso se ve. Mi abuela nos lo preparaba cuando íbamos a visitarla. Y le quedaba bien sabroso. Y pues yo veía cómo lo hacía y pues ahí me enseñé viendo cómo lo hacía el pollito y le quedaba re sabroso y ahora pues ahora lo hice yo. Y también se ve que está bien sabrosito y ahorita lo voy a probar, nomás voy a dejarlo que se enfríe poquito. Y ahora yo lo hice para que vean cómo se prepara y ustedes se lo preparen a su familia. Ahora ya me voy a servir para probar, a ver qué tal me quedó. Aquí tengo ya unas gordas que me hice y están calientitas. Voy a probar a ver qué tal me quedó. Me quedó bien sabroso, así como a mí me gusta. Yo lo preparé con mucho gusto de mi rancho a su cocina.